Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, del Polideportivo de Alcorcón, chicos. Hoy ya ya acá de nuevo en Madrid. Ha finalizado ya el entrenamiento que teníamos. Rutina cumplida hoy, por dicha. Y justamente ahora que me vengo para acá, qué curioso, porque todo el rato que estuve entrenando, todo el rato que estuve jugando, estaba haciendo mucho frío. Igualmente marzo pasa eso, que ciertos días son realmente fríos aún, pero estaba despejado, estaba despejado, y ahora que me vine a sentar aquí empezó a llover. Empezó a sonar un ruido y yo me quedé, qué raro, ¿qué es eso? Y vuelvo a ver y está lloviendo, pero un montón, ya paró un poquito, pero bueno, estamos ya aquí bajo techo y todo, así que bueno, agradecidos con Dios porque si no me hubiera mojado todo y no es agradable grabar el podcast todo mojado. Así que bueno, ahorita que está lloviendo, bueno, grabaremos el podcast, esperaremos a que escampe y después nos iremos. Chicos, justamente ahorita, y qué locura, aunque no lo crean, aún así, de que está lloviendo, de verdad, hay gente corriendo en la pista de atletismo. Yo estoy aquí en la cancha de césped natural. Hay gente corriendo en la pista. Qué interesante, la fuerza de voluntad que tienen ciertas personas es realmente una locura, es realmente una salvajada ahí. Y herederos son muchos de ellos de los que hacen ese tipo de sacrificios del estado del reino de los cielos, ¿verdad? Qué interesante. Chicos, justamente de eso quería hablar, del estado del reino de los cielos. Algo que pasó en la reunión que tuvimos con Zurico en Ibiza, y que me quedó muchísimo de eso que estuvimos hablando, es del tema de la comodidad. La comodidad. Zurico es 100% partidario, 100%. Comparte mucho la mentalidad de Mario López, así que él es tipo, hay que ponernos incómodos porque si no nos vamos a mover de la silla, no nos vamos a mover de donde estamos. El tema de por ejemplo, bueno, venirse a otro país, ese tema que yo les decía, de tener que pagar un alquiler, el tema de los gastos, de la comida, no sé si es cierto, pero una amiga, de hecho, que tengo en Costa Rica, de hecho, la amiga más cercana creo que he tenido en toda mi vida, Adri, ella me comentaba que cuando fue allá me decía que no sé cuántos años más madura una persona fuera de su país que si se queda dentro de su mismo país. Fíjate qué increíble, eso yo no tenía ni idea, ella me lo dijo. Y chicos, eso es una opción, por ejemplo, irte, ¿verdad? Por ejemplo, ponerte en un estado de incomodidad, de apurarnos, de tener que salir de esta situación porque no quiero vivirla. Y esto es algo que mucha gente intenta evitar. Muchísima gente intenta evitar el ponerse en estas situaciones porque evidentemente tengo una casa, tengo una cama cómoda, Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a someter a este tipo de cuestiones? Fíjate que algo muy interesante que comenta la Biblia y que yo un día estaba analizando es que creo que era Mateo que decía que bienaventurados y dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Chicos, y si nos ponemos a intentar comprender la frase, ciertamente tiene sentido. Tiene sentido porque ¿qué pasa, chicos? Que los pobres, al final, ¿por qué no dice bienaventurada la clase media o bienaventurados los ricos? ¿Por qué no dice eso? Porque al final lo que pasa con los pobres es que muchos de ellos tienen esto que Mario, por ejemplo, Mario López lo comenta mucho como el pitbull detrás, ¿verdad?
eso que no te deja en paz, de que tienes que pagar, de que te están quitando el dinero, de que cualquier cosa que te llega lo tienes que pagar, de que estás cansado de vivir en ese estado, de que estás continuamente luchando con la vida que te ha tocado vivir. Entonces, al final, ¿por qué esas personas consiguen el estado del reino de los cielos? ¿Por qué esas personas pegan ese upgrade, pegan esa subida exponencial, ¿verdad? ¿Por qué no dice los ricos o la clase media? ¿Por qué no la clase media? Bueno, básicamente estas personas llegan a este nivel del estado del reino de los cielos básicamente porque estuvieron en estados muy inferiores. Tuvieron que pasar por situaciones que no todo el mundo está dispuesto a pasar, evidentemente, que no todo el mundo quiere pasar, pero estas personas no fue que lo eligieron, simplemente les tocó pasar por eso. Entonces, por ley del péndulo, como podemos llegar tan abajo, podemos llegar tan arriba. Entonces consiguen el estado del reino de los cielos los pobres por esta situación que estuvieron viviendo. Recuerda algo, Earl Nightingale comentaba que la escasez, al final de cuentas, puede servir como la madre del crimen, ¿verdad? La madre de estas ideas mal llevadas, de que, ok, necesito comer, necesito de verdad pagar las cuentas, ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Bueno, entonces la gente utiliza su mente para llevarla a hacer cosas perversas, cosas malignas, que al final de cuentas, para poder conseguir ese dinero tienen que hacer, o entre comillas tienen que hacer, y al final de cuentas resulta como la madre, la necesidad resulta como la madre de estas malas acciones, pero también la misma necesidad es la madre de las ideas brillantes. Fíjate qué interesante como lo utilizaba Earl Nightingale. La necesidad es la madre de estas ideas brillantes. Entonces, muchas de estas ideas que ahorita usamos a diario y que ni siquiera nos damos cuenta vinieron de la necesidad de una persona que necesitaba de verdad poder comer, necesitaba poder pagar eso que ya lo tenía asfixiado, necesitaba, y su mente dijo, ay, ¿por qué no hago esto? Tiró y apostó todo hacia eso y al final consiguió tener muchísimo dinero, y con esa pasión que desarrolló y que realmente descubrió allí, entrar en este estado. Es decir, Mateo sabía bien lo que escribía. Y chicos, ¿qué pasa con la clase media y qué pasa con los ricos? Bueno, los ricos, ¿qué sucede? Que al final de cuentas, es cierto que si pasaste por muchas necesidades, al final de cuentas, cuando eres rico, puedes vivir en este estado del reino de los cielos, en plena humildad de espíritu. Pero la gente que ya nace con todo, la gente que ya tiene todo, pasa que no se ve en esta situación. No se ve en la situación de tener que pagar facturas, ya tiene la vida solucionada. Entonces, al final, son personas que muchos de ellos nunca entran en el estado del reino de los cielos porque no necesitaron nada, sino que se conformaron con vivir, por ejemplo, de herencias o de grandes fábricas que dejaron sus padres, sus abuelos, y está perfecto también, está perfecto, pero yo simplemente estoy comentando la frase que comentaba Mateo, ¿verdad? Y la clase media igual, al final, ¿qué pasa con la clase media? Que la clase media son familias, qué sé yo, por ejemplo, el padre es abogado, la madre es contadora, al final de cuentas le inculcan al hijo el estudiar, el hijo termina siendo químico o termina siendo ingeniero, y la hija termina siendo cualquier otra cosa, diseñadora de moda o lo que sea, y al final viven también en la clase media y con un trabajo estable, sin preocuparse de nada, y al final no tienen que buscar ese sueño, eso que les diga, hey, yo siempre he querido hacer esto, tira con todo hacia esto para ver si logramos recibir esa retribución por parte del cielo, que es la que esperamos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que al final, fíjate, si te fijas bien, cuando analizas esto, te das cuenta por qué muchos, o sea, no solamente
Dice que los pobres lo alcanzarán. Mateo dice dichosos. Es decir, todavía dice y señala a los pobres como afortunados de que ellos pueden llegar a vivir ese estado con mucha más facilidad que otro tipo de clases sociales. Fíjate qué interesante y ya te lo expliqué por acá como por lo menos yo lo interpreto. Y chicos, al final, ¿qué pasa? ¿Y qué era lo que quería aportar con esto? Que verdaderamente la comodidad es un enemigo increíble. O sea, es un enemigo increíble. Al final, de una persona rica, por ejemplo, si es que yo conozco también muchas personas, yo y no solamente las conozco, sino que también otras familias súper grandes, ya sea en Costa Rica o sean en el mundo, se sabe que tal vez el hijo tenía un sueño que quería ser X cosa, deportista profesional, por ejemplo, claro, pero las fábricas del padre consumían un montón de tiempo que él tenía que estar ahí, y al final decidió irse por ahí porque, bueno, el dinero ya está y aquí estamos generando un montón y entonces me quedo por acá tranquilo. Yo personalmente conozco eso también, de que, por ejemplo, carros se le dicen en mi país coches, de que tal vez el ganárselo sudándola, el ganárselo trabajando, es como se siente, aunque el coche sea humilde, ¿verdad? Es como se siente realmente ese estado de, hey, me lo gané bien. Pero por supuesto que si al final viene en un regalo, pues ahí está el coche es el mismo, materialmente es lo mismo, pero el sentimiento no es el mismo. Ese estado del reino de los cielos viene para una persona específicamente, y te acabo de decir cuál es. Entonces al final, chicos, la comodidad hace que se renuncie a muchos sueños y muchos llamados que tienen las personas. Tanto las personas millonarias, de verdad, muy millonarias, como te digo, que el sueño era ser violinista, o el sueño era ser arquitecto, y resultan no haciendo nada de eso, sino al final siguiendo los consejos de sus padres, que tienen sí mucho dinero para heredar todo eso, y ahí seguirán heredando un montón de millones, y lo pasarán a sus hijos, y ahí seguirán. Pero también de la clase media, porque al final la clase media, dentro de sus consejos, dentro de sus creencias, limita mucho a los hijos en base a aquello que quieren ser realmente. Y eso sí es algo que he visto que en las clases más bajas no pasa tanto. Es decir, la clase media, queriendo instruir muchas veces, desvía el propósito del hijo. Ya te digo, o sea, al final de cuentas el hijo quería ser guitarrista profesional, y bueno, termina siendo, no sé, médico, porque los padres eran médicos, y bueno, al final lo llevaron por ahí, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso se ven tantas historias, por lo menos en el fútbol, de estas personas que lograron ese estado viniendo de lo más bajo, y eso me parece súper interesante, súper bonito poderlo compartir. Cristiano, una persona tan humilde, tan humilde, ¿por qué conquistó ese estado? ¿Por qué hizo de su rutina, su proceso diario, algo con el que se sentía tan bien y se sentía realizado? ¿Y cómo consiguió tanto dinero? Porque al final de cuentas todo es dado por añadidura, pero ¿cómo consiguió ese nivel de estatus y cómo consiguió ese nivel de relevancia a nivel internacional? Bueno, al final, dichosos los que viven en pobreza, porque de ellos es el reino, siempre y cuando sepan, evidentemente, escucharse a sí mismos qué es lo que quiero y hacia dónde es a donde voy, hacia qué me quiero dirigir, y ahí literalmente es no tengo nada que perder, es esto, todo o nada, y al final vivir en una felicidad constante. Messi, por ejemplo, también, que no era de una familia precisamente rica,
Ronaldinho. Es que hay tantos ejemplos, ¿verdad? De personas que han logrado eso. Y entonces tú me dirás, pero entonces las personas que llegan, que tal vez eran de clase media y que son deportistas profesionales, o los millonarios que llegaron a ser deportistas profesionales, me pondrás el ejemplo de Kaká, por ejemplo, de muchos futbolistas profesionales europeos que evidentemente vienen de familias de clase alta. No necesariamente, chicos, no necesariamente el pertenecer a una clase social alta quiere decir que a huevo no vas a vivir en un estado del reino de los cielos. Eso no lo quiere decir, eso no es lo que dice Mateo, sino que los pobres son más propensos a hacerlo por la situación en la que están. Así que fíjate, dichosos, hay que escucharnos a nosotros mismos, ver hacia dónde queremos ir con eso sin nada que perder, y todo eso, porque como te dije en un capítulo, nadie te dará el hambre. Toda esa comodidad que tú, lamentablemente, pero en este caso no sería lamentable, sino más bien beneficiosamente para ti, no tienes, utilízala para comerte el mundo, ir con todo y lograr eso que quieres. Así que justamente eso era lo que quería comentar, chicos. La comodidad es un enemigo inmenso, y el hambre lo tienen aquellas personas que saben desarrollarla, pero bueno, al final de cuentas, por situaciones ya sabemos qué personas al final pueden llegar a beneficiarse de esto muchísimo más. Así que sin más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, chicos. Chao.